Yo, antes de comenzar, quiero decirles que para mí es muy emocionante porque yo, eh, yo fui a la Escuela Granadero de San Martín. Yo cursé desde primero a séptimo grado entre 1970 y 1976, así que es para mí un gran gusto, pero sobre todo es una enorme emoción estar con ustedes aquí, chicos, ¿eh? Así que bueno, dicho esto, sigamos, hagamos lo que tenemos que hacer, como decía. No sé si todavía está, pero en la época en que estaba el comedor en la escuela, había un gran cartel que decía, serás lo que debas ser, si no, no serás nada. No sé si seguirá estando, pero No, no, no. En no. cada aula. Ella es la Ya no directora. está, ya no está. ¿Qué Oh, tal, Estela? ¿Cómo le oh, va? ¿qué tal, señor? Un gusto realmente tenerlo entre nosotros, un placer, un honor. No, ningún, También ningún saber de que honor. usted fue exalumno de nuestra escuela, es un ejemplo para los chicos. Así que bueno, gracias En por estar aquel, con nosotros. en aquel tiempo la directora era la señorita Lita Alessio, así que me acuerdo Ah, todavía a de mí me eso. la nombraron. A mí me la nombraron esa señora. Sí, sí, Esa sí, sí, señora me sí. la nombraron. Sí, 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 sí. sí. Así que Bueno, bueno, muy bien. A disposición de ustedes ustedes, y muchas gracias. gracias. Le Pasa respondo que esto que la pregunta que usted hizo con respecto a ese cartel, que en el comedor, la escuela actualmente es jornada simple, es decir, que los Ujú. chicos no se quedan a comer en la escuela, el espacio que era de comedor se transformó en aulas, así que hay como una pequeña reforma. Así que cuando Sí. volvamos a la normalidad, a la nueva normalidad, lo vamos a invitar gustosos para que pueda recorrer la escuela y Con recordar todo lindos momentos. gusto. En La el frente invitación, en el frente de cada aula había una frase de San Martín. Así que uno iba transitando. En mi época ya era jornada simple también, ¿eh? ajá, Y en cada aula, así que uno terminaba sabiendo de memoria las máximas y todo, porque en cada aula las iba estudiando. Así que, bueno, ay, qué lindo. no los Bueno, interrumpo más con recuerdos y no, vamos a... no, por favor, esto es importante. Es la Bueno. historia de la escuela, ¿no? A través del relato presente. Así que, gracias. Pau. muchísimas gracias por sus comentarios. Así que bueno, si les parece, comenzamos con esta entrevista. Primero quiero agradecer a todos, a los alumnos, a sus familias, a los colegas, a los directivos, al señor Eduardo Lazari por darnos esta oportunidad de recordar una fecha tan importante que es el 17 de agosto, aniversario de la muerte del general José de San Martín, por medio de esta entrevista donde los chicos de tercer grado, turno tarde, van a conocer más en relación a este gran prócer. Si les parece, comenzamos con la primera pregunta, que la va a hacer la alumna Taina. ¿Taina? Ya puedes preguntar. Ok. Buenas tardes, directores. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy le quiero hacer esta pregunta a Lázaro. ¿Cuándo descubriste que querías ser historiador? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. A mí siempre me gustó escuchar historias y sobre todo me gustaba mucho charlar con gente mayor, es decir, gente que te podía contar algunas cuestiones, ¿no? Desde siempre me acuerdo, quizá ustedes no lo sepan, pero en el momento que yo fui al colegio, allí el país era gobernado por una exalumna del colegio, porque la presidenta de la República, María Estela Martínez de Perón, había estudiado en el Colegio Granaderos de San Martín. Así que eso nos acercó de una forma muy curiosa a la historia, porque dos veces fue, y entonces uno veía que llegaron granaderos, que había muchas cuestiones de la historia, y uno, con el tiempo, yo fui descubriendo que esas historias que me contaban
en realidad me iban explicando el porqué de las cosas, ¿no? Yo no me puedo acordar exactamente desde cuándo, pero sí me acuerdo que me gustaba pedirle a mi abuelo que me llevara a los museos, que me llevara, probablemente él me llevaba sin que yo me diera cuenta y yo creía que era el que le gustaba. Y con el tiempo, y ya cuando era más grande, descubrí que la historia es una forma de entender el pasado, es decir, conociendo el pasado se hace muy fácil entender el presente, y conociendo el pasado y entendiendo el presente, es muy probable que hagamos mejor las cosas para que el futuro sea mejor, ¿no? Y después, bueno, me gustaba mucho leer todo tipo de libros. Yo sigo siendo bastante caótico en las lecturas, es decir, voy leyendo todos los libros que llegan a mis manos, y lo que sí descubrí es que la Argentina es un país que ha sido bendecido con muchas figuras históricas que son hombres y mujeres gigantescos que han hecho de nuestro país un gran país. Y bueno, en ese sentido te diría que primero me fui acercando a la historia por lo que me interesaba conocer, y después me di cuenta que había que leer mucho y estudiar mucho, y en un momento dado me di cuenta también que me gustaba a mí contar esas historias que me habían contado. Y entonces ahí, bueno, empecé a trabajar de historiador, y es algo que hago con mucho gusto. Nunca pensé que me iba a ir tan bien, porque, bueno, tengo la suerte de poder trabajar en una radio, de poder trabajar en un canal de televisión, y el hecho de poder hacer lo que uno le gusta y llegar a mucha gente es muy, muy grato. Y siempre ahí les cuento una frase que decía mi abuela. Mi abuela era española, ¿no? Era asturiana, y ella siempre decía que uno tenía que vivir muriendo y aprendiendo. Es decir, que no hay que nunca dejar de aprender, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Así que sí, espero haberte contestado mi pregunta, y gracias. Nico. Gracias. Quería preguntarle qué valores destacás del general José de San Martín. Bueno, Nicolás, esa es una muy buena pregunta, porque la historia es algo tan gigante que los historiadores no lo podemos contar todo. Siempre a uno le va gustando algo más que otro. Entonces, lo que ha pasado con San Martín es que fue un hombre, un militar tan importante, tan genial, que logró cosas que ningún otro hombre logró en la historia del mundo. Por ejemplo, el cruce de los Andes. Yo hace 4 años pude hacer el cruce de los Andes por el mismo lugar que lo hizo San Martín. Y yo no podía creer que por ese lugar, que hay una parte que es un desfiladero que tiene el ancho que hay entre mis manos, y por ahí iban los caballos, ¿sí? Y al costado tenías la falda de los montes, que por ahí haya podido pasar un ejército de 5.000 hombres que fue capaz de consolidar la independencia argentina, dar la libertad al pueblo de Chile y dar la libertad al pueblo del Perú, es verdaderamente gigantesco. Entonces, muchas veces se pierden los otros valores de San Martín. Entonces, yendo concretamente a lo que me estás preguntando, San Martín era un hombre muy austero, es decir, no le gustaba el desperdicio, no le gustaba la ostentación, no le gustaba el orgullo. Por ejemplo, con sus oficiales en el ejército, siempre reprendía a aquellos que eran soberbios, que se mostraban como importantes. Es decir, un hombre austero, un hombre humilde, un hombre de mucha autoridad, de mucha responsabilidad, que hacía, por eso esa frasecita que yo les decía que estaba ahí en el comedor: serás lo que debas ser, si no, no serás nada. Es decir, esa cuestión del mandato de hacer lo que hay que hacer, y hay que hacerlo bien, ¿no? Esa es quizá el legado más importante de San Martín. Todo lo que hagamos, no importa si es muy importante, muy grande o muy pequeño, todo lo tenemos que hacer bien.
Y el otro valor que es importante es que San Martín era un profundo defensor de la libertad del hombre, ¿no? Del hombre y de la mujer. Entonces, si uno tuviera que decir con 3 nombres o 4, ¿qué era lo que era San Martín? San Martín en lo personal era un hombre humilde, austero y responsable. En términos de la vida política de los pueblos, era un hombre defensor de la libertad, defensor del orden público y sobre todo era un hombre que creía en la ley. Él decía que la ley era el fundamento de la sociedad. Si no se respeta la ley, la sociedad no existe. Así que esos son los valores que yo creo que nosotros tenemos que tomar. Era un hombre muy estudioso, era un hombre muy divertido, jugaba al ajedrez, jugaba al backgammon, todo eso está en el Museo Histórico Nacional. Era un hombre que tenía bastante sentido del humor, pero siempre cuando correspondía. Y fue un padre muy responsable de su hija. Terminada la Guerra de la Independencia, le dedicó el resto de su vida a su hija Merceditas, y vos sabés que esto se sabe poco, pero el Día del Padre en la provincia de Mendoza se celebra el 16 de agosto, que es el día que nació Merceditas, en homenaje a San Martín. Quizá tendríamos que hacer lo mismo a nivel nacional, pero bueno, son otras curiosidades. O sea, fue un buen hombre que hizo bien todo lo que emprendió, y cuando algo le salía mal, se hacía cargo y lo reparaba. Así que creo que esos son los grandes valores que tenemos que recuperar nosotros de San Martín. Lo importante de San Martín es que logremos imitarlo, ¿no? No tenerlo como una figurita en el libro o en el cuaderno, sino que inspire comportamientos buenos, comportamientos razonables en nosotros. Muchas gracias por tu pregunta. Nikita. Hola, yo soy Nikita, me gusta mucho esta pregunta. ¿Cómo fueron las primeras batallas del general San Martín? Perdona, no te escuché bien. ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Cómo fueron las primeras batallas del general San Martín? ¿Las primeras? Batallas. Ah, perfecto, muy bien, gracias, discúlpame. Bueno, San Martín, a ustedes, ¿qué edad, alguno de ustedes, Santino, decime cuántos años tenés? A ver, Santino, ¿me escuchás? Sí. ¿Cuántos años tenés? Ángel, ¿cuántos años tenés? 8. Bueno. San Martín, ustedes saben que nació en Yapeyú. A los 6 años, después de pasar por Buenos Aires, viajó a España, y a los 11 años entró a la escuela para ser militar. Y desde los 15 años comenzó a participar en combates. Esto en general se conoce bastante poco de San Martín. Sus bautismos de fuego fueron unas batallas, la batalla de Melilla en el norte de África. Y desde sus 15 años hasta sus 45 años no dejó de pelear nunca. Y primero como soldado, después como oficial, después como general. Él peleó contra los ingleses en el Mediterráneo, peleó contra los franceses revolucionarios en una guerra que se llamó Guerra del Roussillon. Después peleó en una guerra con un nombre bastante gracioso, que era la Guerra de las Naranjas contra los portugueses. Todo esto dentro del ejército español. Después, en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España, va a haber 2 batallas muy importantes para él. Una, la batalla de Arjonilla, donde el caballo en el que él iba lo ametrallan y lo matan, y el caballo cae sobre San Martín. Y un sargento llamado Juan Gómez lo saca de abajo del caballo, pero da la vida por su jefe y muere en la batalla.
Ahí fue la primera vez que le pasa algo así a San Martín. Después participa en una batalla que es la más importante de la guerra entre los franceses y los españoles en España, que fue la batalla de Bailén, donde en el informe aparece destacada la actuación de San Martín. Cuando viene a América, ya enrolado en la idea de la independencia, está el combate de San Lorenzo, que ahí quedó demostrado que era un militar extraordinario porque con 120 hombres, todos a caballo, logró vencer a 350 españoles, la mayoría de ellos infantes, o sea, iban caminando, y que en ese momento era considerada la fuerza más importante. En 15 minutos logró vencerlos, y se demostró que San Martín era un militar extraordinario. El cruce de los Andes es una campaña. San Martín veía con toda claridad, por ejemplo, cuando él estuvo con el ejército del norte reemplazándolo a Belgrano, se dio cuenta que la guerra no podía ser en grandes batallas, e hizo un acuerdo con Martín Miguel de Güemes que durante 6 años logró frenar las invasiones de los españoles en la zona de Salta, de Jujuy y de Tucumán por medio de pequeñas batallitas. Quizá a ustedes les sorprenda, pero ¿saben cuántas batallas libró Martín Miguel de Güemes en la zona de Salta durante 6 años? 290 pequeñas batallas. 290 pequeñas batallas. Ahora, San Martín cruza los Andes y en Chile va a tener 2 batallas gigantescas, entre las más gigantescas de la historia de América, que son la batalla de Chacabuco, que es muy impresionante porque la batalla fue 4 días después de cruzar los Andes. Cuando yo crucé los Andes, que lo hice cómodo, lo hice a caballo, pero teníamos carpa, teníamos la comida que nos preparaban y todo, estuve 1 semana en cama, de lo cansado que quedé. Y estos hombres llegaron y a los 4 días pelearon en Chacabuco y vencieron al ejército español. Después, San Martín va a sufrir una derrota, que es la sorpresa de Cancha Rayada, lo atacan y el ejército se pudo salvar gracias a un hombre poco conocido que es Juan Gregorio de las Heras. ¿Vieron la avenida Las Heras que está ahí en la zona del zoológico? Es en su homenaje. Y después va a llegar la batalla más extraordinaria de San Martín, que es la batalla de Maipú. En la batalla de Maipú es una de las batallas más extraordinarias de la historia militar del mundo, a tal punto que se la estudia en muchas academias militares y hay cuadros que la reproducen en España, en Estados Unidos y demás, porque fue una batalla militarmente extraordinaria y que acabó ahí con el dominio de los españoles en Chile. Y finalmente hay pequeñas batallas que se dan en la campaña del Perú, donde va en barco desde Valparaíso hasta Perú. Ahora el 7 de septiembre, anótenlo, porque se cumplen 200 años del desembarco de San Martín en el Perú, en Paracas, y ahí se da la batalla de Pisco, la batalla de Pasco, pero ahí ya no participaba San Martín, sino que participaban sus coroneles, ¿sí? La batalla de Chancay, y finalmente tomó, casi sin derramar sangre, Lima, que era la capital española de América, y el Callao. Y después, cuando tuvo que disputar el poder, que se lo plantea Simón Bolívar en la entrevista de Guayaquil, San Martín, y esto tiene que ver con la pregunta que me había hecho Santino, ¿quién me preguntó por los valores? Nico. El tema de los valores. San Martín, cuando vio que había peligro para la independencia y para la libertad de América, se retiró silenciosamente, se fue a Europa y allí durante muchos años se dedicó a escribir los recuerdos de todas estas batallas. Así que se calcula que San Martín personalmente participó en aproximadamente 120 batallas. Unas 100 como soldado o como oficial de baja graduación y 20 batallas en las cuales participó al mando de tropa. Así que estamos hablando de uno de los militares que más peleó en la historia de la Argentina, sin duda. Gracias. No, gracias a vos.
Ahora a continuación, Juan Pablo va a hacer unas preguntas. Hola, señor Eduardo Lazario. ¿Nos Gracias. podría contar alguna anécdota del general José de San Martín? Bueno, sí, vos sabés que San Martín se escribió mucho sobre él. Hay por lo menos escritas 110 biografías, 110 libros que hablan sobre San Martín. Y él escribió mucho, así que se recuerdan muchas cartas. Él escribía solo lo que tenía que escribir, no le gustaba chimentar, pero, por ejemplo, una anécdota que podemos contar es que él, cuando llegó a Buenos Aires en 1812, lo invitaron a una reunión y había una jovencita de ojos muy vivaces, así lo dice San Martín, que se la pasaron mirándose toda la reunión. Y al poco tiempo se puso de novia con ella y se casó en la Catedral de Buenos Aires, pero ustedes saben, chicos, en esos tiempos era muy común que cuando una mujer podía ser mamá, ya pudiera casarse. Y San Martín, que tenía 34 años, perdón, disculpen, 34 años, se casó con una chica que tenía 14, Remedios de Escalada de San Martín. Y en un tiempo vivieron en Mendoza, que fue el lugar donde mejor se sintió San Martín en toda su vida, así que él había querido volver a Mendoza para morir allí, pero bueno, la historia no se lo permitió, y allí tuvo a su hija Merceditas, que fue su única hija. Y otra anécdota es que cuando él después ya vivía en una casa cerca de París, la casa de Grambourg, que si un día ustedes van por el centro, por el barrio de Palermo en Buenos Aires, y es la sede del Instituto Nacional Sanmartiniano, es una casa que reconstruyó la casa de Grambourg, un poquito más grande, pero que la casa de Grambourg todavía existe allá cerquita de París. Y San Martín se dedicó a hacer el jardín. Increíblemente, cómo hizo ese jardín todavía existe, un jardín de dalias, y como cosa muy, muy impresionante, ahí él se dedicaba a divertirse con sus nietas, María Mercedes y María Josefa, y se las llevaba a un galponcito que tenía para contarle picardías y hacerle picardías sin que la mamá se enterase. Vieron que con los abuelos uno a veces hace cosas que con los papás no puede. Bueno, San Martín ahí, una cosa que solía entretener a sus nietas fue hacer unas como pistolas y sables de madera, y les contaba sus aventuras como general de la Independencia, haciendo que una de sus nietas fuera la que representaba a los españoles y otra de sus nietas representara a los argentinos. Y así les explicaba cómo eran las batallas. Después era un hombre que trataba siempre de que sus soldados no fueran indisciplinados. Era un hombre que imponía mucha disciplina en el ejército. Entonces, una vez un coronel que era muy importante, Manuel Dorrego, se burló de Manuel Belgrano, que era el general, y San Martín lo castigó, lo desterró, y nunca más le permitió pelear con él, por ejemplo. Y en otra ocasión había un soldado, en realidad era un capitán, que manejaba muy bien el sable. Entonces siempre decía este capitán que él era capaz de cortar un pavo en el aire con su sable sin que el pavo tocara el piso, ¿no? Entonces San Martín un día le dijo: mire, Arcos, me parece que es un buen momento para que usted nos muestre que es capaz de hacer eso. Cortar un pavo en el aire, el pavo es como una gallina grande, ¿no? Cortar un pavo en el aire sin que toque el piso, ¿cómo no? Y entonces se reunieron todos alrededor de este hombre, tiraron el pavo al aire, Arcos lo apuntó con el sable y el pavo rebotó y cayó al piso, ¿no? Entonces todos se quedaron quietos mirando lo que hacía San Martín, y San Martín empezó a reírse un poquito. Volvió Arcos a tirar el pavo y volvió a rebotar, y entonces San Martín en un momento dice: Arcos,
A veces su soberbia, su orgullo, le hace olvidar que siempre antes de cortar un pavo en el aire tiene que mirar dos cosas. Primero, que el pavo esté cocinado. Lo habían pintado para que pareciera que estuviera cocinado. Entonces vieron que las cosas crudas son más difíciles. Y además, fíjese, ayer a la noche yo le mandé desafilar el sable. Así que, más que jactarse de poder hacerlo, usted lo que tiene que hacer es asegurarse que el pavo esté cocido y que el sable esté afilado. Y así ese hombre entendió el mensaje y nunca más volvió a tener expresiones de orgullo. Son pequeñas, hay miles de anécdotas de San Martín, y sí, ahora que ustedes tienen la posibilidad que nosotros no teníamos, para que ustedes tengan una idea, cuando yo iba a la escuela, al Granadero de San Martín, ustedes miren, les voy a contar un detalle. El otro día, hace poquito, murió mi profesora de música, que tenía 100 años y que era la profesora Celia Sorsoli. ¿Sigue estando el piano blanco en el salón de actos, Estela Maris? Ah, muy bien. Sí, sí, claro, sí, Qué está. bueno, qué bueno. Sí, Bueno, Está, suena qué bueno. igual que la primera vez, así que sí, está. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, en ese entonces nosotros no teníamos, yo el año anterior había visto entrar la televisión en mi casa. Yo no tenía televisión, había solo 4 canales y no había, por supuesto, teléfonos celulares, no existían las computadoras. Entonces, ahora que ustedes tienen la ventaja de que gracias con la computadora pueden casi recorrer el mundo, buscando, pongan documentos de San Martín. Por ejemplo, otra cosa de San Martín es que San Martín decía que no había que deberle nunca nada a nadie. Entonces él no aceptaba que le dieran cosas a préstamo, sino que cuando tenía la plata lo pagaba. Y una cosa muy curiosa es que cuando murió prácticamente no tenía ningún bien, salvo la casa de Granburg que se le había regalado un amigo que se llamaba Alejandro Aguado, que tenía un título medio raro, era el Marqués de las Marismas del Guadalquivir. Así que con acordarnos del nombre es suficiente, Alejandro Aguado. Así que bueno, estas anécdotas se me ocurrieron allí y que están vinculadas con aspectos distintos de la vida de San Martín. Gracias. Gracias a vos. Vamos a continuar con Mariana. Hola, soy Mariana. ¿Las máximas que le dio San Martín a su hija pueden ser actuales? Gracias. Bueno, las máximas me parece que son, digamos, hay que entender en la época, esas máximas tienen casi 200 años, así que hace mucho, mucho tiempo la educación era muy diferente. Piensen ustedes que, por ejemplo, Merceditas trataba de usted a los papás. Le decía señor al padre, ¿no? Señor papá le decía. Hoy parece llamar la atención, pero eran otros tiempos. Yo no sé si exactamente igual, por ejemplo, hablar poco y lo preciso es algo que tiene una validez extraordinaria hoy. Lo de ser moderado en el comer, lo de ser afecto al aseo. Es decir, San Martín le decía a su hija en 1825 que había que lavarse las manos antes de comer, y eso sigue teniendo la misma vigencia. Miren, en estos tiempos de la pandemia, ¿no? Como nos hemos acostumbrado a lavarnos las manos demasiadas veces por día. Entonces yo creo que quizá hay alguna máxima que hay que reescribirla más moderna, pero eso hizo que Merceditas, que se había criado con los abuelos y que en una carta que le manda a Tomás Guido, San Martín dice, es como un pequeño demonio que no tiene control, hablando de su hija. Después su hija se convirtió en una muchacha que lo cuidó hasta su muerte. Merceditas vivió con San Martín los 26 años restantes de su vida, es decir, San Martín de alguna manera trató de digamos, de ser perdonado en esos años. Cuando él vuelve a ver a su hija, en los primeros 8 años de la vida de Merceditas, San Martín vivió con ella un solo año en total, es decir que después es como que se desquitó, que hizo todo lo que tenía que hacer, y fue así que
se convirtió en una mujer de bien, y las dos nietas de San Martín, hay una que va a vivir 90 años, María Josefa, va a ser una mujer dedicada a la beneficencia y va a ser condecorada con la Legión de Honor por Francia, porque fue la jefa de enfermeras de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Y una cosa que es muy curiosa es que San Martín tuvo una hija, tuvo dos nietas, y esas dos nietas no tuvieron hijos, con lo cual no quedaron descendientes directos de José de San Martín. Sí hay sobrinos nietos, sobrinos yosnos, que son hijos de los 4 hermanos de San Martín: María Elena, Justo, Rufino y Matías. ¿Podemos continuar entonces? Sí. Bueno, sí, Santino. Hola. Hola. Un gusto conocerte. Mi pregunta es, ¿contribuyó a la independencia de otros países? ¿Cómo? ¿Podrías repetir la pregunta solamente, Santino, por favor? ¿Contribuyó a la independencia de otros países? Sí, perfecto. Sí, bueno, San Martín logró que todo el cono suramericano fuera independiente. Para que ustedes piensen, y esto es importante, en el momento que San Martín llegó y hizo todas estas batallas, San Lorenzo, Maipú, Chacabuco, Cancha Rayada, Pisco, Pasco, Chancay, en toda esa campaña, lo que hoy es la Argentina eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y abarcaban el Uruguay, Bolivia, y entonces, en ese sentido, cuando San Martín se va de la Argentina en 1824, había dado la libertad a lo que hoy son 5 naciones: a Chile, al Perú, y Bolivia y Uruguay formaban parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, que todo el cono sur, toda la mitad del mapa, digamos, desde Bolivia al sur, de Perú y Bolivia, salvo el Brasil, debe su independencia a la acción, en primer lugar, de San Martín. Después la historia hará que el Uruguay sea un país independiente, Bolivia sea otro país independiente, pero eso se debió a la acción de San Martín. Es decir, que fue un libertador de naciones, y sobre todo algo que es muy importante, Santino, y es muy buena tu pregunta, es que San Martín no fue un conquistador, sino que hizo expediciones para que cada país declarara su independencia y se diera la forma de gobierno que quisiera. Por eso, cuando cruzó a Chile, dejó a un chileno a cargo del gobierno de Chile, que fue Bernardo O'Higgins. Cuando llegó al Perú, estuvo solo 1 año a cargo del gobierno como protector de la libertad del Perú, y se fue cuando puso en funcionamiento el Congreso Nacional del Perú, que le dio los primeros gobernantes independientes al Perú. Entonces, es muy buena la pregunta, porque San Martín lograba las independencias y lograba la libertad de los pueblos para darse sus gobiernos. Después vinieron momentos muy críticos, con peleas, guerras civiles y demás, pero ya San Martín no estaba aquí. Y nunca San Martín quiso participar de ninguna discusión política violenta en ninguno de los países en los que él vivió. Continuamos entonces. Santino, la siguiente, por favor. No te escuché bien, perdona. Acércate un poquito a la pantalla. ¿Cuándo y dónde planeó el cruce de los Andes? Perfecto. Bueno, San Martín en 1814 fue nombrado jefe del Ejército del Norte, reemplazando a Belgrano. San Martín, cuando llegó esto fue en Salta, ahí se dio cuenta que la guerra de la independencia, si iba por el Alto Perú, que es hoy Bolivia,
nunca se iba a llegar a que cayera Lima. Lima tenía que ser la ciudad más importante que tomaran los patriotas porque era donde estaba el gran poder de España en América. Entonces allí lo deja a Martín Miguel de Güemes, allí se va a producir lo que se llamó la Guerra Gaucha, y después pasó fue a Cuyo, logró ser nombrado gobernador de Cuyo, y ahí comenzó a preparar a lo largo de 2 años el ejército de los Andes, que fue una maquinaria militar espléndida, porque en Mendoza se hicieron los cañones, se juntaron 15.000 mulas, se juntaron 1.500 caballos, 1.000 vacas, 5.000 soldados, 1.000 milicianos, y cuando todo estuvo listo, que fue en enero de 1816, como una máquina de relojería perfecta, se cruzó los Andes, se derrotó a los españoles, se viajó después, ahí una vez que cruzó los Andes, eso es muy interesante y la pregunta es muy buena, Santino, porque el cruce de los Andes se hizo tratando de despistar a los españoles y fueron 6 columnas que cruzaron. Una al mando de Dávila por La Rioja, otra al mando de Cabot por Coquimbo, otra que fue la columna más grande por el Paso de los Patos, 4.000 hombres al mando de él y de Soler y de O'Higgins, la otra columna grande al mando de Las Heras por el Paso de Uspallata, cerquita de donde hoy está el túnel, por donde la ruta Chile, el túnel Cristo Redentor, y después al sur de Mendoza por San Carlos, Lemos, y más al sur para atacar a Talca. Es decir que cayó, el ejército cruzó por 6 lados, con lo cual los españoles no sabían por dónde venía el ataque. Eso fue una operación perfecta, es considerada una de las expediciones militares más importantes de la historia militar en el mundo. El ejército cruzó a 5.000 metros de altura. Es un lugar donde no hay prácticamente aire, es algo increíble, yo lo experimenté. Uno no puede ni siquiera caminar de la falta de aire que hay, y sin embargo ese ejército llegó entero y siguió adelante con la Guerra de la Independencia. Y después, hay que decir que todo eso fue realmente perfecto. Napoleón Bonaparte, que hizo un cruce de los Alpes entre Francia y Italia, cruzó a 2.000 metros, 2.500 metros de altura, es decir, la mitad de lo que cruzó San Martín. En ese sentido hay que decir que fue sin duda algo extraordinariamente pensado, y esto lo pone como militar a San Martín en la categoría de genio. Es verdaderamente un personaje genial. Eso, yo les recomiendo que si pueden conseguir en estos tiempos, que es bastante fácil, hay una película muy bien filmada con todos esos episodios que se llama El Santo de la Espada, que se consigue por YouTube o se consigue incluso en los canales de televisión. Así que bueno, ahí se puede ver todo esto que les estoy contando, y está muy bien filmada la película. Muchísimas gracias, señor Eduardo. La verdad que todo lo que ha comentado, todo lo que preguntaron los alumnos, la verdad que fue una entrevista muy, muy enriquecedora. Gracias por sus recomendaciones, las anécdotas, tanto de la escuela que contó como el general José San Martín. Te agradecemos muchísimo, muchísimo esta participación. No sé si Estela, Claudio, Lili, alguno quiera decir algunas palabras también, pero ya estaríamos finalizando esta entrevista. Yo también quería agradecerle a Eduardo Lázari que haya querido participar de esta entrevista, y nada más que eso, y a los alumnos que de parte de ellos agradecerle que haya querido participar en esto que es la entrevista. Gracias. Gracias. Bueno, yo la verdad que le quiero agradecer muchísimo por permitirnos bueno, compartir este ratito con usted.
yo me quedaría horas escuchándolo porque a mí me apasiona la vida del General San Martín. Creo que los chicos van a poder extraer, a partir de lo que usted les contó, muchas enseñanzas, valores, y que han aprendido muchísimo. La verdad que es un momento muy lindo haberlo compartido con usted, y le reitero que las puertas de la escuela están abiertas, que para que cuando usted quiera venirnos a visitar, bueno, los recibiremos con todo gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicito a las maestras y a los chicos que la verdad que se han portado muy bien, que han hecho unas preguntas muy interesantes, y la verdad que estoy orgullosa de ustedes. Gracias. No, A ver, Claudio, no sé si quiere decir algo. Gracias. No, simplemente decir que los chicos estaban muy entusiasmados y que seguramente cuando pase la pandemia y podamos volver a la escuela, lo esperamos. Y sé que hay más de un niño que tiene mucho interés en seguir preguntando cosas, que bueno, vimos las preguntas, seleccionamos las preguntas, pero hay mucho interés por la historia, y bueno, esperemos que salgan más historiadores de nuestra escuela, ¿no? Que es un gran ejemplo para ellos. Ojalá, y me pone muy contento ahí viendo la imagen de Soledad, que el escudo del colegio sigue siendo el mismo desde entonces, así que eso, esas tradiciones. Yo estaba en primer grado cuando se celebraron se conmemoraron los 150 años de la muerte de Belgrano, y ahora estamos conmemorando los 200, así que yo no pasé por las canas, pasé a ser pelado directamente, pero bueno, esto marca el paso de los años. Yo estoy muy contento, y tengan la seguridad de que me daré una vuelta por allí apenas podamos. Quiero darle las gracias a los chicos porque ha sido muy interesante por la atención que han prestado, y ya tendremos el gusto de compartir esos grandes patios, ese salón de actos maravilloso, y disfrutar de esas aulas que fueron las que de alguna manera permitieron que hoy ya haya llegado yo a donde llegué. Así que muchísimas gracias. Gracias. No sé si Nikita quería saludar o hacer una pregunta. Sí, cómo no. Pero ya estamos terminando. ¿Sí, Nikita? ¿Qué la escuela se llama Granaderos? Esa escuela que fue fundada, si mal no recuerdo, en 1929, era una escuela que hizo el Jockey Club para los hijos de quienes trabajaban en el hipódromo. Y se hizo esa escuela realmente esplendorosa, que rápidamente pasó a formar parte de las escuelas del Consejo Nacional de Educación. Entonces, como se llamaba Escuela Jockey Club, se decidió ponerle Granaderos de San Martín, y el regimiento de granaderos en aquel tiempo era padrino de la escuela. De hecho, para los actos siempre iba algún granadero a acompañar. Lo sigue. Perdón, muy bien. Lo sigue siendo. El año pasado, a ver si se acuerdan los chicos, el año pasado la escuela, ¿cuántos años cumplió? ¿Cuántos años cumplió la escuela el año pasado? 90 años. Muy bien. Hicimos una hermosa fiesta donde, aparte de venir, bueno, los granaderos que siempre escoltan a la bandera de ceremonia, también vino la fanfarria, así que estuvo todo. Lástima realmente que no desconocía, por lo menos desconocía yo, que usted había sido exalumno, porque tuvimos el honor de que nos acompañaron muchos exalumnos. Inclusive una exalumna, bueno, que tenía también 90 años. La verdad que lo pasamos muy lindo, fue una fiesta muy linda y muy emocionante. Habrá que preparar el centenario. Exacto, sí, cómo no, no. Yo ya no estaré allí, pero otros lo prepararán. Pero claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias a los maestros y a las maestras, y bueno, a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por este buen momento. No, gracias a ustedes. Gracias.